Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean a esta mesa del foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular 2016. Mi nombre es Ana Yajaira Santiago Matías, colaboro en esta Secretaría de Educación Pública y voy a tener el gusto de moderar este espacio de diálogo en el que tenemos por objetivo escuchar en la medida de lo posible todas las observaciones y contribuciones que ustedes quieran aportar a esta propuesta de modelo y propuesta curricular. Como un ejercicio de transparencia, es importante que sepan que toda la sesión va a estar siendo grabada y posteriormente va a estar disponible en la página del modelo educativo. Para la sistematización de todas estas de esta dinámica, de sus comentarios, de sus observaciones, vamos a contar con el apoyo de la maestra Claudia Uribe, especialista del CIDE, que es quien va a estar tomando nota de absolutamente todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Les pedimos que por favor coloquen sus celulares en silencio, si son tan amables, y para que quede lo mejor posible tomadas sus participaciones, vamos a pedirles que todo lo que ustedes digan lo hagan a los micrófonos, por favor. ¿Sí? Estaremos atentos a su participación, como se mencionó en la plenaria, a partir de la metodología de conversación acumulada. Esto significa que vamos a dialogar de forma abierta sobre los 7 temas que se han definido para analizar la propuesta. Para cada tema yo voy a hacer una breve introducción y posteriormente les daré la palabra en el orden que ustedes lo soliciten. Cada una de las participaciones es de hasta 3 minutos, por favor. Y con la finalidad de hacer esta mesa dinámica también para ustedes, quiero pedir, por favor, si alguien me quiere ayudar con la administración de los tiempos. Perfecto, Karina, muchísimas gracias. Yo voy a estar llevando sobre todo la parte de los 20 minutos, el bloque para cada tema, y Karina nos va a hacer el favor de llevar el tiempo de cada participación. Cuando se cumplan los 2 minutos con 30 segundos, ella nos va a mostrar esta tarjetita que nos va a dar la posibilidad de concluir con los siguientes 30 segundos. Muchísimas gracias. Puede ser también un poco más breve, si ustedes quieren hacer un comentario más breve, nos va a dar la posibilidad de participar más veces, ¿sí? No tienen que participar en todos los temas, si no lo consideran así, pueden participar solo en aquellos que sean de su mayor interés. Y en el sentido de que tenemos los tiempos más acotaditos, pues bueno, también ustedes sabrán considerar en cuáles será más indispensable que participen. Siéntanse libres de levantarse, tomar un café, ponerse cómodos sin ningún problema, de salir las veces que sea necesario, porque como ya comentamos, no nos vamos a detener. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con el tema 1, los fines de la educación. El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. ¿Quién quiere iniciar la participación? Claudia, por favor. Bueno, respecto a los fines de la educación, el modelo está siendo claro en que hay que dejar la memorización de los hechos, conceptos o procedimientos, que eso ocupa demasiado tiempo en la enseñanza, en las aulas. Se reconoce que se requiere este pensamiento crítico, el análisis, el razonamiento lógico y la argumentación. Se habla también en el modelo de que el propósito es cambiar los aprendizajes de los alumnos, como fue incluido en los planes de estudio desde 2011. El tiempo que ya ha transcurrido pues permite valorar algunos de los problemas que se encontraron en la implementación de esa propuesta. El primero, en mi opinión, es que faltó un proceso de sensibilización y capacitación de los docentes para cambiar esas formas de enseñanza en el aula.
El segundo y muy importante desde el CONAPACE, pues es que cambia el papel de los padres de familia, que ya no solo deben vigilar que se realicen las tareas y se memoricen contenidos, sino que ahora necesitan desarrollar proyectos escolares y apoyarlos en el desarrollo de diversas habilidades, las cuales para algunos padres de familia son actualmente más claras que para otros padres de familia. Todavía hay un reto en los significados de estas habilidades que hay que adquirir. Estos dos efectos del cambio en los fines educativos implican cambios profundos en la enseñanza en el aula, pero también en la relación que hay entre los docentes y las familias, los padres de familia o bien hermanos mayores que son responsables de sus hermanos menores, de los tíos, de los abuelos, de quien sea responsable del menor, por la educación que se debe dar también en el hogar. Una estrategia basada únicamente en la consideración de que con el tiempo los docentes y los padres de familia van a aprender nuevas formas de enseñanza en el aula y en el hogar, implica en los hechos dejar a generaciones de niños y grupos de familia en el abandono. Es decir, al no haber esta sensibilización de manera amplia, de manera accesible, se está confiando en que el simple hecho de estar implementando el modelo y de que pasen los años con ese nuevo modelo va a ser el trabajo. Por ello, el modelo educativo, en mi opinión, necesita señalar cómo se realizará una transición que cubra a todas las escuelas y familias, qué estrategias se van a adoptar en el aula y el hogar, qué acciones se realizarán, qué recursos adicionales se requiere utilizar para evitar y prevenir que el cambio en los fines educativos resulte, por falta de estrategias y recursos, en una ampliación de la desigualdad y el rezago educativo. Ese es uno de los peligros que veo. Bueno, se agotó el tiempo, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, el documento de los fines de la educación pues establece muy claramente los logros esperados en el estudiante para la educación del futuro, así como la importancia de que la educación considere el desarrollo personal del estudiante, lo cual es muy importante y establece un rumbo muy interesante de reconocimiento, de apoyar a los estudiantes como personas con nombre y apellido, tratarlos de acuerdo con su especificidad, y también abre el espacio para la inclusión educativa, que es un tema muy relevante. Sin embargo, consideramos que sería muy importante enfatizar en los propios fines de la educación la importancia de inducir en el estudiante el trabajo colegiado, el trabajo colectivo. Es decir, no solamente reconocer al estudiante en su individualidad, sino también motivarlo al trabajo en grupo, al aprendizaje colaborativo, que es un aspecto muy importante para poder impulsar un modelo de educación mucho más inclusivo, también mucho más flexible, y a través del cual los procesos de enseñanza-aprendizaje puedan enriquecerse con una mayor participación del grupo de estudiantes en cada establecimiento escolar. Creo que hay dos cosas que creo que son fundamentales, ¿no? Que sea buen ciudadano en todos los sentidos y que encuentre oportunidades para desarrollarse. Y eso pues va a significar que encuentre empleo o que genere empleos, que desarrolle. Y creo que estos elementos que son tan importantes deberían de destacarse un poco más. Aquí como que se pierden en todo el contexto que se está dando, que es muy, muy amplio, ¿no? Y por otro lado, yo creo que cuando se habla de un mundo complejo que vive cambios vertiginosos, uno de los temas centrales de esos cambios pues es el avance científico y tecnológico. Y creo que sería más fácil y más claro destacar avances científicos y tecnológicos como motor del cambio, y eso da claramente una orientación a qué elementos son los que educativamente tendrían que considerarse
para poder realmente responder ante esos cambios vertiginosos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, nuevamente buenas tardes. Y también estoy de acuerdo con el propósito de estos fines de la educación, y más porque en mi caso yo apoyo a exinternos de orfanatorios y llegaron ahí a 4 meses de edad a un orfanatorio. Sin embargo, hoy he logrado, con el apoyo de muchísima gente noble, el que los jóvenes se preparen, y hoy tenemos un abogado, un trabajador social, una enfermera, egresados de la Iberoamericana de Tijuana. Ahí estudiaron porque no había oportunidad de entrar a una escuela como la UABC. Era más difícil meterlos a la UABC. Entonces, ahí es donde se pierden estos fines educativos para los jóvenes y darle oportunidades. Y qué bueno, porque uno de ellos ejerce la abogacía en defensa de los niños, contra el maltrato de niñas, niños y adolescentes, algo que él vivió en el orfanato. Entonces, de alguna manera ejerce su abogacía, litiga, ¿verdad?, con mucho orgullo, y no necesita estar en una dependencia. Eso le ayuda, y eso es un motivo muy grande. Yo los he puesto de ejemplo a mis muchachos, tengo 18 ahorita, de los cuales hay solo 3 profesionistas y 3 que están por recibirse ya en este año, arquitectura, ingeniería civil y el otro es gastronomía. Entonces, para mí es un orgullo porque son jóvenes que, sin estar adentrados al sistema educativo, sin que los han volteado a ver, porque los miran en los orfanatorios y luego los agarran a los 15 años y los echan afuera, y son hijos de gobierno porque el DIF es responsable de cada uno de ellos. Sin embargo, el mismo gobierno no les da esa oportunidad de estudiar, y esos fines se pierden de crear jóvenes que tengan un futuro en la vida política, social y económica del país. Entonces, sí falta muchas cosas, y eso es un paso que se va dando, pero yo sí no quería dejar pasar de decirles que es un orgullo apoyar jóvenes y que sean hombres de bien, que no van a delinquir, que van a dar algo positivo al país, a su estado y a su municipio. Y eso es lo que se busca, y creo que nos adelantamos un poco en esos jóvenes, y qué bueno. Entonces quiere decir que nos falta correr un poquito más en esto para lograr seguir apoyando más y más jóvenes en la educación. Muchas gracias, Aida. Adelante, Blanca Lorena. Buenas tardes. Yo quiero hacer 2 observaciones o 2 comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con los fines de la educación. Aquí dice lograr desarrollar personas que tengan motivación y capacidad. Es fácil lograr la motivación cuando estás tratando con personas que tienen un entorno estable, que viven con lo necesario, con lo adecuado, que reciben estímulos en su casa, que tienen un plato caliente en su casa, en su mesa, que tienen padres interesados. Es muy fácil lograr el estímulo así, y lo digo porque soy docente, estoy frente a grupo todos los días. El chiste, ojalá que esta propuesta nos ayude a verdaderamente lograr la motivación en aquellos jóvenes que vienen de hogares desintegrados, que no tienen la atención de sus papás, que no tienen seguridad, que no tienen comida, que carecen de tantas cosas, pero sobre todo de atención. Y ahí es donde lo ligo con lo que decía Claudia ahorita, la importancia del rol de los padres de familia. A veces, y lo vemos muchas veces en la escuela, los papás se desentienden por completo de sus hijos, en el sentido de que si los escuchan decir malas palabras o tener actitudes negativas, lo primero que dicen es:
¿eso te enseñan en la escuela tus maestros? Y se les olvida que el principal recinto de educación es la casa y nos dejan la responsabilidad totalmente a los padres, a los maestros. Entonces, ojalá que con esta propuesta se logre concientizar a los padres de familia, que entiendan la importancia de su rol, ¿sí? Y de que el maestro solo no puede sacar adelante a un estudiante. Necesitamos el apoyo fundamental de los padres de familia. Muchísimas gracias, Blanca. Guillermo. Guillermo, después Erika y Silvia. Yo creo que es muy pertinente el buscar que los padres tomen más responsabilidad sobre toda esa motivación y en el ambiente de la casa y todo esto, sin duda. Pero mientras eso no ocurre, yo creo que es importante que la escuela, no el maestro solo, sino la escuela, esté preparada para poder manejar mejor esas deficiencias que traen los muchachos. Y que quizás eso está faltando en lo que se ha planteado aquí, porque no es suficiente con lo que el maestro haga. Tiene que haber dentro de la escuela alguien que pueda estar atendiendo a esos muchachos, entendiendo sus necesidades y ayudándoles a integrarse mejor a un entorno escolar más retador, que les ayude a tener más motivación. Ciertamente, termino mi comentario. Blanca, por favor, vamos a permitir que continúen las participaciones. Gracias. Ahorita podemos volver a tomar la palabra. Adelante, Erika. Bien, abonando los comentarios de mis compañeros, pues es un reto muy grande para los docentes, muy ambicioso el propósito que tiene este fin de la educación, ¿no? Lograr ciudadanos libres, participativos, motivados y además informados. Bueno, es un reto muy grande para los docentes. En primer lugar, para lograr este propósito, pues sí requerimos de docentes bien preparados, que está contemplado dentro de esta reforma educativa, ¿no? La profesionalización, que me parece muy acertado, pero también la participación de padres de familia. Hemos hablado del CONAPACE, una medida o algún medio para informar la participación social tan importante de los padres de familia. Esto es algo compartido. A veces como padres de familia nos preocupamos en los conocimientos, como decía la doctora Claudia, dejamos a un lado lo memorístico, ahora nos enfocamos más en toda la parte emocional de los chicos, y a mí me parece excelente. Ya no solamente es tener ciudadanos informados, sino con todos esos valores, democracia, participación, preocupación por el mundo que les rodea. Me parece muy ambicioso y estamos aquí para lograrlo, pero en conjunto. No es padres de familia, no es docentes apartes, es lograr esa unión de toda la comunidad escolar, el liderazgo de los directivos, la apertura de los padres de familia para lograrlo. Buenas tardes. Yo quisiera a lo mejor una provocación textual. El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos. Creo que la pregunta es contribuir con quién o con quiénes. ¿Cuáles son los otros actores educativos con los que hay que contribuir? ¿Es la familia? ¿Son los espacios públicos? ¿Son los medios? ¿Con quiénes vamos a contribuir para que el consenso sea más allá del espacio escolar? Para que cuando hablemos de estos propósitos de la educación, pudiéramos referir a lo que a cada quien tocaría, por lo menos de quienes integran el sistema educativo nacional, no solamente el ámbito escolar. Creo que el enjuiciamiento en ocasiones y las responsabilidades se circunscriben al sistema escolar, cuando deberíamos de ampliar la mirada hacia el sistema educativo. Sin duda alguna, los enunciados que describen lo que un ciudadano al que quisiéramos que los mexicanos pudiéramos llegar a esos perfiles, desde mi punto de vista no hay nada que objetar. El tema es cómo logramos esto todos, no solamente el espacio de tiempo que le puede corresponder a lo que es el sistema escolar. Muchas gracias. Blanca Lorena, ¿quiere concluir? Sí, nada más para abundar ya lo último, lo que decía ahorita Guillermo. En realidad, al último, la escuela a veces es el último refugio que tienen los muchachos. O sea, vienen de un contexto familiar
tan disfuncional, tan terrible, el entorno social también en el que viven, que al último la escuela es el último refugio que tienen, sí, lo que se aprende ahí, el afecto que les propician los maestros, la atención que se les da, es lo último que tienen. Muchísimas gracias. Vamos a concluir con este tema, pasamos al que sigue y ya podemos ir abordando sus participaciones. Continuamos con el tema 2, la escuela al centro. Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas definir sus propias estrategias para identificar y atender las necesidades de sus escuelas con oportunidad y pertinencia. La normatividad señala 3 condiciones mínimas que deben cumplirse para poner la escuela al centro del sistema educativo. 1, el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona. 2, la descarga administrativa. 3, el fortalecimiento de la supervisión escolar. Claudia. Aquí en este punto se trata de un problema sistémico, porque la transformación que se necesita es de todo el sistema, no de cada escuela en lo individual. Respecto al fortalecimiento que se desea, el futuro deseable para los consejos técnicos escolares, creo que hay que distinguir muy bien entre los escenarios deseables y lo posible o viable, porque en estos consejos técnicos escolares que se encuentran limitados en recursos y en tiempo, ya que solo se reúnen una vez al mes, si realmente se quiere darles estas funciones tan importantes en el nuevo modelo, que es estar en el centro de lo pedagógico, tenemos que ser realistas y pensar que, por ejemplo, para aumentar una hora de trabajo de esos consejos, se necesitaría, haciendo un cálculo grueso, asignar un 20 a 25% más de gasto público a la educación, es decir, aumentar una hora de jornada escolar para posibilitar el intercambio de ideas entre los docentes. Requeriría un esfuerzo presupuestal considerable que ojalá se estuviera dispuesto a hacer. El CETE requiere entonces transformar la organización de todo el trabajo en la escuela para que se vaya transformando de abajo hacia arriba el sistema educativo. Tendría que organizar y desarrollar dinámicas de trabajo, acompañar a la escuela, a los docentes y a los directivos, y se le da la responsabilidad de discutir lo pedagógico, por lo cual se entiende que se allegará de recursos didácticos y de todo lo que haga falta para responder a las necesidades de la escuela. También se habla del Consejo Técnico de Zona. Las supervisiones escolares enfrentan también problemas similares a los de los consejos técnicos de escuela, es decir, los tiempos, los recursos para las reuniones, cómo centrar la agenda en lo pedagógico y no en lo administrativo. Pero además ahí hay otro tema importante, además de los 3 condiciones mínimas que menciona el modelo, que es la autoevaluación desde las escuelas, en donde también se está haciendo responsable al Consejo Técnico Escolar de la interpretación y uso de las evaluaciones externas, es decir, ahí tiene que haber tiempos para que el consejo asimile y analice los resultados para la escuela de una evaluación externa y luego les dé un uso, es decir, se tomen decisiones en la escuela en función de cómo salió la escuela en la evaluación interna o externa, además del reto de organizar una evaluación interna que sería muy deseable. Gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más? Adelante, Emilio. Sí, en este tema el modelo ciertamente promueve que la mirada esté mucho más puesta en la escuela y en las características específicas del contexto en el cual cada establecimiento educativo opera. Sin embargo, sería muy importante fortalecer e impulsar mecanismos para que los consejos técnicos escolares, a través de los cuales se proponen las mejoras pedagógicas y se afianza mejor la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, pudieran vincularse con los consejos escolares de participación social. Es decir, que el modelo enfatice más en esta parte de la escuela al centro la relevancia de retroalimentar el trabajo pedagógico de la escuela,
no solamente el administrativo, por supuesto, de la participación de los padres de familia, de organizaciones de la sociedad civil y de diferentes actores de la propia comunidad, que finalmente son los que con su participación van a volver mucho más detallado y van a enriquecer el trabajo de enseñanza-aprendizaje en cada establecimiento escolar. Y esto sería una forma de también generar procesos mucho más participativos que eventualmente contribuirían a la gobernanza del sistema educativo, que es otro tema posterior, pero la base estaría fincada en la manera en que el Consejo Escolar de Participación Social puede vincularse mejor con el Consejo Técnico Escolar en las propuestas de mejora pedagógica que tengan un impacto en las aulas. Muchas gracias. Adelante, Erika. Y aquí, bueno, hacer énfasis en el fortalecimiento de supervisión escolar, que va a ser un acompañamiento a los docentes y directivos para ejercer ese liderazgo. Finalmente, la mayoría de las supervisiones escolares están integradas por un asesor metodológico que atendería todo el aspecto pedagógico en un consejo técnico escolar donde se defina una ruta de mejora bien establecida para atender todo lo académico y aparte todas las necesidades socioemocionales, habilidades, socioemocionales de la cual se hablan en esta reforma. Entonces, ese fortalecimiento de la supervisión escolar es de lo más acertado que puede tomar lo que es la escuela al centro, para que sea un acompañamiento a las escuelas que tiene a su cargo cada supervisión escolar. Perfecto, muchas gracias. En la plenaria, muchos de ustedes estaban inquietos, ya algunos, de querer expresar justamente estas propuestas que tienen para vincular el trabajo que se hace desde el Consejo de Participación Social en la Educación con las escuelas. Este es el mejor momento para que ustedes nos puedan compartir todas aquellas inquietudes que se quedaron en el tintero porque la plenaria es un espacio mucho más reducido. Entonces, este asunto de cómo vamos vinculando ese proceder que nosotros ya conocemos como consejeros nacionales para que esta estrategia de poner el enfoque de la reforma educativa con la escuela al centro se pueda detonar, es lo que queremos saber, que ustedes nos ayuden a construir a partir de sus observaciones, de sus experiencias y de todo ese conocimiento que tienen acumulado. ¿Quién más nos quiere compartir sus ideas? Erika, bueno, adelante. Mira, a mí algo que me preocupa y que se toma en la escuela del centro es la descarga administrativa. Sin embargo, yo puedo observar en los docentes de mis hijos como madre de familia que no es así, que aparte de todo lo que entregan en línea, porque ahora ya está todo, no sé, la ruta de mejora, todo lo que lleva en una institución que se tiene que entregar en línea utilizando todo lo nuevo electrónico, aparte es con puño y letra, no simplemente el programa de las tablets. Yo veía el desgaste de los maestros de primaria en el llenado de tantos datos. En el estado de donde yo vengo se dio una tarjeta llamada efectiva, útiles escolares, entonces igual les toca a los docentes el llenado de todos los datos de padres de familia y de alumnos. Entonces yo creo que sí es aterrizar esto a la realidad en la que vivimos en cada uno de los estados, ¿no? Que sea esa descarga administrativa, buscar los mecanismos para que los docentes atiendan lo que deben de atender en cada escuela, que es lo pedagógico, las habilidades, las necesidades de los alumnos, el desarrollar competencias, la comunicación con padres de familia y de verdad una descarga administrativa, pero de verdad que se lleve a escuela. Eso es uno de los 2 programas que he observado de manera particular. Muchas gracias. Bueno, podemos ir abordando estos temas porque a pesar de que tenemos unas categorías en las que los estamos organizando, no son temas aislados, a final de cuentas se encuentran vinculados los unos con los otros y podemos ir avanzando con otros temas y aún así, si alguien tiene algún otro planteamiento, podemos regresar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces vamos a avanzar con el tema 3, que es el planteamiento curricular.
El currículo nacional, expresado en los planes y programas de estudio de la educación básica y el marco curricular común de la educación media superior, debe establecer los objetivos generales y particulares para el desarrollo de las competencias fundamentales que permitan a los egresados desarrollarse en todas sus dimensiones. Esto incluye las herramientas necesarias para la vida familiar y ciudadana, el aprendizaje socioemocional, el aprendizaje permanente y el ejercicio de la autonomía personal. El Currículo Nacional de la Educación Básica y el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior deben atender de manera consistente los contenidos básicos y el desarrollo progresivo de habilidades, actitudes y valores para la convivencia, para el mejor conocimiento de sí mismo, para alcanzar una efectiva autorregulación, así como dirigir el comportamiento en una dirección específica para alcanzar un propósito deseado. La formación de valores debe integrarse al resto de los propósitos educativos, ya que las competencias que se adquieren en la educación se componen tanto de conocimientos como de habilidades y actitudes. En base a lo que conocemos del planteamiento curricular, ¿qué esperamos nosotros que aprendan nuestros niños? ¿Lo encontramos en el modelo? Mira, yo creo que el modelo lo contempla. La pregunta es cómo se instrumenta para lograr el resultado. Yo creo que ahí es donde está realmente la gran pregunta, porque el decir que se quiere es algo importante, desde luego, y creo que ahí está. El decir cómo se logra es precisamente en donde yo creo que están todas las complejidades que nos deben de preocupar ahora para tratar de que esto genere resultados, ¿no? Sí, en este tema, en nuestra perspectiva, algo muy importante para fortalecer el planteamiento curricular tendría que ver con hacer la currícula educativa más flexible, más participativa, y esto con miras a generar ambientes de aprendizaje que sean más inclusivos y en los cuales se incorpore de mejor manera la opinión y la perspectiva de los diferentes integrantes de los grupos en las aulas, y que el docente pues tenga las herramientas que lo apoyen, el acompañamiento, que puede ser a través del servicio de asistencia técnica en la escuela, para poder impulsar estos ambientes de aprendizaje mucho más abiertos, más flexibles, que estimulan la creatividad de los estudiantes, que eso es un factor muy importante, de manera tal que se siente el estudiante valorado, que se estimule la autogestión del conocimiento. Nosotros en nuestra organización, que es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, tenemos muchas experiencias en ese sentido, de trabajo con comunidades y contextos escolares, digamos, vulnerables, donde apoya mucho el que el sistema escolarizado, la educación formal, se abra a retroalimentarse de la educación no formal e informal, es decir, de los saberes que se generan en los hogares, en la propia comunidad, y que los estudiantes pues van con ellos a la escuela, y que si el docente los motiva y genera un ambiente de aprendizaje apropiado, los estudiantes se motivan mucho más, y con eso se previene el rezago educativo y los estudiantes tienen una mayor posibilidad de tener logros relevantes y un mayor éxito en el transcurso de su participación en el establecimiento escolar. Claudia, adelante, por favor. Respecto al modelo, yo considero que el modelo es un documento del deber ser, un documento normativo muy bien hecho. El problema sigue estando en cómo aterrizamos ese deber ser, ese ideal que todos quisiéramos que fuera posible. En el trabajo de campo que me ha tocado realizar y el trabajo de campo de otros colegas académicos, investigadores que conozco, una de las frustraciones más importantes de los docentes es cómo adquirir más herramientas para llevar al aula ese aprendizaje innovador, dinámico, etcétera. Hay muchas metodologías existentes y exitosas que desgraciadamente no se difunden como sería deseable.
me ha tocado conocer, por ejemplo, las estrategias de pauta, el programa Adopta un Talento para enseñar ciencias y matemáticas de manera lúdica. Los profesores que han estado expuestos a eso de primera mano, a una capacitación de ese tipo de primera mano, lo llevan al aula y se sienten empoderados, se sienten realizados como maestros porque tienen una herramienta para enseñar el mismo principio de física o de matemáticas en primero o en sexto año, con una metodología distinta de acuerdo a la edad del niño. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema de capacitación docente? Ya el modelo lo dice. La capacitación en cascada no funciona, no es efectiva. Cuando un maestro le transmite a otro lo que fue a aprender a un taller, solo está transmitiendo información, pero no el método. Depende mucho de esa capacidad expositiva, pues, para transmitir lo que le transmitieron en un taller. Depende de su capacidad y del esfuerzo que hace por transmitirlo a sus compañeros docentes. Entonces, ya es bueno que el modelo esté admitiendo que esa capacitación no funciona, pero ¿de dónde van a venir los recursos para que los docentes a los que les hace falta sean capacitados de primera mano por estas metodologías que ahí están y que muchas de las organizaciones de la sociedad civil ya conocen? Acuérdense que CONAPA formó 2 redes, la de investigadores y la de organizaciones de la sociedad civil. En ambas hay mucho conocimiento de este tipo de metodologías que pudieran ayudar a realizar los fines del modelo. Adelante, Guillermo. Esa es la experiencia que hemos tenido en INOVEC. Yo soy consejero de INOVEC, una asociación civil que promueve la enseñanza vivencial indagatoria de la ciencia. Y precisamente, por una parte, el que no se dé la formación en cascada es muy importante. Pero ahí lo que ha sido clave es la formación de los propios maestros, que a lo largo de los años ya se han formado más de 60,000 maestros ahorita con todo este sistema. Entonces ya hay un cuadro muy amplio de maestros muy destacados, que son los que ya están preparados para poder ir ayudando a formar a los que vienen. Entonces, esa red de maestros preparados, ahorita tenemos más de 4,000 maestros preparados que son los que están ayudando a la formación de los que vienen. Es muy flexible y muy exitoso. Ahora, sí implica, desde luego, el tener un modelo. Y aquí lo que es importante es que el modelo curricular, la base de materiales que se llevan a las escuelas, etcétera, está muy bien estructurado y además complementado con un sistema de evaluación que le da muy claramente al maestro una identificación de qué se quiere y cómo se evalúa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto facilita mucho la formación del maestro para que esté muy orientado a lo que realmente le va a ser útil en el salón de clase, ¿no? Gracias. Aida, luego Beatriz, Blanca y Silvia. Sí, mira, totalmente de acuerdo con la preparación de los maestros, con la oportunidad que tienen, pero también hay algo muy importante, cómo motivarlos, y es teniendo lo primero que es su pago. Yo creo que hay muchos maestros que dan toditito dan en sus aulas, en los diferentes niveles educativos, pero lo que falta a veces es ese motivo, esa motivación económica por su trabajo, porque es, aparte de, ahorita por ejemplo se da mucho la situación económica en varios maestros que están trabajando y que no reciben ese pago por cuestiones administrativas, por cuestiones de gobierno, por cuestiones de jaloneos allá arriba, como dicen, ¿no? Y los maestros, sin embargo, no dejan las aulas de seguir trabajando. Y sí hay maestros que en ocasiones avergüenzan el magisterio, pero son muy pocos. Y hay maestros que día con día, aunque no reciban ese pago, están ahí trabajando, enseñando, preparándose para día con día ser mejores. Algunos ya tienen, conozco varios que se prepararon con maestrías, que están en posibilidades de un doctorado, pero es la tristeza de saber que no tienen una motivación, que no van a escalar más allá, ni van a ganar un peso más allá.
Y eso es triste, porque entonces, ¿para qué queremos, verdad, que los maestros estarles exigiendo si a ellos no se les da lo que merecen? A quien se prepara día con día para ser mejores alumnos, al que se preocupa por seguirse superando, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante para ser mejor. Gracias. Beatriz. Gracias. Mira, no sé si tendría que ver con este tema, pero es más bien una reflexión provocadora, comparto con lo que decía la maestra. Mira, yo estoy convencida de que tenemos que reconocer que por el hecho educativo pasan una gran cantidad de procesos que no tienen nada que ver con la educación. Y eso con los años ha venido distorsionando la razón de ser de la educación, el reconocer a los buenos maestros, el poder tener buenas escuelas. Y cuando digo muchas cosas, hablemos de corrupción, hablemos de tráfico de influencias, hablemos de muchas cosas. Entonces, en este momento en el que estamos pensando con muchas ganas todos, los padres de familia, la autoridad educativa, no todos los maestros tal vez, pero la gran mayoría sí, que no puede seguir así. La educación creo que es una premisa fundamental. La educación en este país se agotó por todos estos fenómenos que yo sigo diciendo que a menudo, por lo menos en mi experiencia, te toman una escuela y no es por un tema educativo, no tiene nada que ver. O hay actores políticos que ven en las escuelas la posibilidad de tener, eso ha sido pernicioso, de verdad. Es decir, romper la tentación de que no sea la escuela por lo importante que es la escuela, que no sea esa tentación para quien quiera, va a ser muy difícil y eso no está en el currículum explícito. Son temas que tenemos también que buscar la manera de blindar que este modelo educativo, que yo creo que nadie estaría en desacuerdo con todo lo que hay aquí, ¿eh? Yo estoy de verdad sorprendida y complacida porque creo que los que han trabajado aquí es gente valiosa, es gente que sabe, que diríamos en el estricto sentido hay una pureza en poder plasmar aquí un derrotero y unos rieles de la educación. Pero el otro tema, diríamos, este tema de la complejidad de la interacción de los actores, de los intereses, ese no sé en dónde lo tenemos que poner. O sea, tenemos que buscar que no sea un decreto, ¿no? Tenemos que buscar que no sea otra ley. O sea, tiene que haber una conciencia plena de que la educación no puede seguir siendo manipulada por N cantidad de factores y N cantidad de actores, porque entonces diríamos toda esta construcción, los padres de familia que participen, son a veces manipulados los padres de familia, los maestros que hacen un gran esfuerzo y a menudo dicen, oye, pero si yo me he preparado y he hecho y de repente llega otro, tenemos que ir de tajo quitando todo eso para que pueda florecer y no encuentro otra palabra, diríamos un modelo educativo, que al final del día los modelos son construcciones, diríamos más bien hipotéticas y teóricas. El tema es cómo va a llegar al aula y cómo vamos a asegurar que realmente lo que queremos hacer de este niño y de este joven en básica y en media superior corresponde a todo lo que queremos como propósito educativo. Entonces tal vez no está en uno de los temas en particular, pero sí creo, y eso es una respetuosa sugerencia como maestra, como autoridad educativa, tenemos que poner en algún lugar la palabra blindar a la educación de la tentación de otras, que nada tiene que ver con lo que es el hecho educativo. Muchas gracias. Blanca. Gracias. Me emociona escuchar a Guillermo, me emociona escuchar a Claudia cuando hablan de nuevas formas de enseñar y de motivar y todo, y yo digo, bueno, ojalá que con esta propuesta ahora eso pueda bajar, por ejemplo, a mi estado, pueda llegar a maestros del área rural, pueda llegar a maestros de las zonas conurbadas de las ciudades, que puedan acceder a esas estrategias, a esa capacitación, para que puedan llevar a sus alumnos a otro nivel. ¿Sí? Para que puedan motivarlos lo suficiente, para que sigan aprendiendo. Y bueno, mi propuesta sería, ¿dónde me capacito? Yo, docente, ¿a dónde voy? Dígame a dónde voy.
enséñeme, o sea, yo no estoy cerrada a aprender. Usted dígame cómo le hago y yo voy. Muchos de mis compañeros tienen que formarse, tomar cursos de manera particular por sus propios medios para poder elevar ese nivel. Pero hay muchos docentes que no pueden, económicamente no pueden, sí, porque un maestro de primaria la verdad es que gana una miseria. Entonces, no es que no quieran, no es que no quieran capacitarse, no es que no quieran estar a nivel de por ejemplo, de docentes de TEC de Monterrey o de otras escuelas particulares, simplemente no tienen los recursos para hacerlo, ¿sí? Entonces, ojalá que aquí venga implícita también la capacitación real del docente para poder lograr esto, ¿sí? No estamos cerrados a aprender de ninguna manera, no estamos cerrados a capacitarnos, al contrario, tenemos mucho tiempo buscando por aquí, por allá, esperando que alguien diga, hey, vente, ahora sí vamos a un curso efectivo, a un curso práctico, aterrizable, que le va a cambiar el mundo a tus alumnos, ¿sí? Entonces, ojalá que esto sirva para eso y pues que no nada más digan, profe, es que ¿por qué no enseñas? Profe, es que ¿por qué no logras los niveles de la educación? Dame las herramientas, ¿sí? Yo sé que hay formas de hacerlo. Muchas gracias. Silvia. Bueno, creo que hablar del planteamiento curricular es hablar del corazón, de la posibilidad de la transformación de los ciudadanos de este país, de las generaciones que están por venir a tomar la estafeta. Y coincido cuando se habla que el planteamiento curricular, lo que encierra en todos los ejes del modelo es el deber ser. Ese deber ser, para quienes tocamos la realidad, nos genera interrogantes. Quien no está en la realidad se queda en ese deber ser porque eso es lo que motiva, lo que emociona, eso va a poder suceder. Quienes tengamos esa obligación de saber y de preguntarnos de inmediato, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Para que suceda cómo. Acabamos de estar en un simposio internacional de estos diálogos de la educación y me llamó mucho la atención porque luego este dato se pierde o se cree que se quiere eludir, que solamente el 14% de los aprendizajes de los alumnos son por la interacción con los docentes. Y entonces el resto, hoy que estamos en este foro de participación social, ese resto de los aprendizajes deseables en este deber ser, ¿dónde, cómo vamos a poder allegarlos? Por eso mi pregunta entonces, ¿vamos a coadyuvar con quién? ¿Sí? ¿Con quién tenemos que consensuar, entrelazar, procesar, generar sinergias? Y para mí, lo que señalaban ahorita en los cuestionarios que estoy revisando aquí, que nos proporcionaron, yo encuentro una carga enorme de posibilidades para decir en el docente. Ahorita que empecé a hacer números así muy rapidito, de las interrogantes, 10 son para los docentes, 1 es para la familia, 2 son para la escuela, 3 son para las entidades gubernamentales. Entonces, quiere decir que seguimos pensando que los docentes son los únicos que tienen la mayor obligación y no es eludir ninguna responsabilidad, sino simplemente llamar la atención de las necesidades para que el docente cumpla correctamente. Se hablaba ahorita de que han pasado varias reformas y que cuando vayamos o cuando vamos o cuando nos asomamos a la práctica docente, vamos a darnos cuenta de un real eclecticismo profesional, obligado por las circunstancias. El maestro tiene que hacer lo que le llama ese momento de la práctica de la relación con sus alumnos, de la intervención educativa. ¿Cómo? Como sabe, puede hacerlo. Pero ¿cómo se forman seres humanos críticos? ¿Cuál es la ruta pedagógica, didáctica de la intervención educativa para que mis alumnos sean críticos? Esa parte creo que tendríamos que poner énfasis. Si ya hubo un momento de la reforma en que el énfasis fue la evaluación, quizás sea el momento de la formación continua, de la formación inicial, del acompañamiento pedagógico, de que esas instancias de acompañamiento pedagógico que la ley prevé se den, sucedan y lleguen a la diversidad de escuelas, porque luego tenemos una percepción de que hay una construcción urbana del modelo educativo, pero ¿cuántos modelos educativos se viven en este país? Muchísimas gracias. Hemos avanzado…
Perfecto, vamos a pedirle a Luis Manuel que nos cierre un poco el tema. Permítame antes nada más hacer como una liga, porque hemos abordado también el tema de la formación y el desarrollo profesional docente, un poco lo que decíamos con el tema anterior. No se pueden desligar los temas, ¿sí? Si alguien más tiene algún otro aspecto que focalizar, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo pienso que la currícula establecida en este modelo educativo cumple con todos los deseos de todos padres de familia, alumnos, maestros, sector empresarial, sector social. Aquí lo importante es ver cómo aplicarlo, cómo en cada una de las entidades federativas con las problemáticas que representa individualmente cada una de ellas, cómo aportar para que este programa educativo, para que este modelo se lleve a cabo cabalmente. Esta currícula fue creada este modelo educativo fue realizado para crear hombres ciudadanos libres. Somos libres, vivimos en un país que se genera la libertad de expresión, la libertad de acción. Aquí lo importante es cómo plantear en cada sector social, la aplicación de este modelo. Solo una aportación, aportar o motivar la participación de los centros educativos de educación superior para que participen con los centros educativos de educación media básica. Y también abrir un poquito más las aulas, abrir un poquito más los centros educativos para que participen con las empresas y de esta forma, con esa participación con los alumnos y maestros de esos planteles, pues también tengamos la formación de valores y motivación al educando ya encaminado al desarrollo personal y laboral. Yo creo que eso nos aportaría un poquito más a la formación de valores y actitudes. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera ahondar un poco más en este aspecto de la formación y el desarrollo profesional docente? Adelante, Claudia. En el modelo se está estableciendo el acompañamiento a los nuevos docentes. Dice por ahí que deben tener un tutor durante los primeros 2 años. Bueno, ese es un signo positivo porque se aleja de la capacitación tradicional y reconoce que el conocimiento pues también se transmite en la práctica. Sin embargo, se necesita acompañamiento en la práctica para todos los docentes, no solo los de nuevo ingreso, porque los que están en servicio, a algunos les quedan 15, 20 años, preparar 15, 20 generaciones más todavía. Y bueno, también se necesita definir con claridad un modelo de desarrollo profesional basado en el mérito, como ya lo mencionaban, y que ese sistema meritocrático vaya acompañado de mejores remuneraciones y que haya distintas formas de asociar esas remuneraciones al logro educativo y no solo al rendimiento de los alumnos. Es decir, que se reconozca el trabajo de pares entre los docentes, el trabajo colegiado, la forma en que ellos promueven proyectos educativos concretos como un medio de promover esta meritocracia y vincularla al reconocimiento no solo moral y profesional del docente que aprecia mucho, sino también pecuniario, pero tiene que haber una combinación, digamos, de los dos tipos de incentivos. En el modelo educativo siento que falta establecer con mayor claridad cuál es la filosofía, cuáles son los valores y la base de ese desarrollo profesional docente en un sistema de educación pública. Y que se puede retroalimentar mucho esta práctica docente por todo lo que mencionábamos hace un momento, las prácticas pedagógicas que se han mantenido
al margen del sistema y que no han encontrado la manera de incorporarse aun cuando se esté planteando un nuevo modelo educativo. Sí, en este ámbito de la formación y desarrollo profesional docente, consideramos que es muy importante proporcionar todo el apoyo a los maestros y maestras para que puedan hacer una realidad este ideal de flexibilizar la currícula, de generar procesos de aprendizaje mucho más colaborativos. Y para esto, desde la sociedad civil hay muchas organizaciones que cuentan con materiales, cuentan con propuestas formativas de capacitación, que pueden apoyar muy fuertemente a que los docentes pues cuenten con herramientas muy concretas para poder trabajar esto con proyectos específicos en el aula. Es decir, la formación y la capacitación tendría que basarse en proyectos muy concretos que apoyen a los docentes en el aula y vinculados con el contexto, y también en esto pues la retroalimentación de los consejos escolares de participación social es fundamental para ubicar cuáles son aquellos aspectos contextuales que es importante tomar en cuenta y que enriquecerán la labor de los docentes. Y en este sentido pues también la capacitación docente tendría que volverse cada vez más detallada, más específica. Por ejemplo, hacen falta propuestas de capacitación específicas para supervisores, directores, asesores técnicos pedagógicos, que sean diferenciadas de las propuestas de capacitación para los docentes en general, dado que directores, supervisores y ATP son los que en el servicio de asistencia técnica a la escuela pues acompañarán y estarán dando seguimiento y apoyo en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Guillermo y después Erika. En relación a la formación de los docentes, creo que un elemento muy importante es facilitar el que el docente durante su formación tenga capacidad de vivir experiencias, de tener el máximo de oportunidades de ver qué significa un proceso docente eficaz. Y por otro lado, que también tenga la oportunidad de investigar, de analizar más a profundidad cuáles son las consecuencias de las diferentes estrategias pedagógicas y ver eso como resultado, no solamente como algo escrito. Es decir, una educación del docente pensada sobre esta premisa de aprender haciendo, me parece que es fundamental. Es decir, yo no veo mucha diferencia en por qué un ingeniero o un técnico o un abogado o un médico pues tiene que aprender haciendo. O sea, un médico no va a aprender simplemente del libro. Un médico aprende sentado en un hospital y viendo y analizando qué está pasando con los casos que están manejando. Yo creo que la experiencia del maestro tiene que ser precisamente en función de qué pasa en el salón de clase con las diferentes estrategias pedagógicas. O sea, no simplemente saber cuáles son las teorías, sino ver en la práctica qué consecuencias tiene aplicar una cosa u otra, ¿no? Bueno, abordando lo que nos decía Claudia sobre el acompañamiento que haya a estos docentes como tutores, por ejemplo, a los docentes de nuevo ingreso y a los docentes no idóneos, me parece que ya tienen manera de trabajar, de designar un tutor, pero los tutores son los mismos maestros hasta de la misma escuela o de la misma zona. No sé si no haya recursos, si no esté… para poder capacitar a aquellos docentes que van a ser tutores, porque, bueno, uno aprende de alguien que tiene más experiencia o que tiene evidencias de resultados eficaces en su labor docente. Entonces, de tutor… a mí me causa mucho tema porque los tutores son los mismos docentes, no es gente especializada. Yo creo que ahí es aterrizar un poco en que si van a tutorear a los docentes que no salieron idóneos o a los que apenas se están integrando, debe de ser gente o docentes capacitados. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, el tema 5, inclusión y equidad.
En la escuela actual convergen estudiantes de distintos contextos y condiciones que forman una comunidad plural. El planteamiento pedagógico del modelo educativo 2016 da lugar a una mayor capacidad de adaptación a esta gran diversidad. Con mayor flexibilidad curricular, cada escuela y docente podrán concretar su compromiso mediante el tratamiento de problemas, proyectos o situaciones concretas según el contexto particular en el que se desenvuelven sus estudiantes. En las escuelas, el principio de igualdad e inclusión también debe manifestarse por medio de un mayor impulso al diseño de espacios, mobiliario, infraestructura y equipamiento que contribuyan a la plena integración de una comunidad educativa. ¿Qué nos detona este planteamiento para la inclusión y la equidad? Claudia, por favor. Bueno, aquí había que preguntarnos qué entendemos por exclusión exactamente, bueno, y por inclusión también, porque cuando se habla, por ejemplo, de los niños con necesidades diferentes o con capacidades diferentes, por ejemplo, se habla mucho de la inclusión y solo quiere decir no negarle un lugar en el salón, admitirlo, que se pueda inscribir. Recientemente me tocó dirigir una tesis sobre el tema y me di cuenta que los equipos que antes había de 5 especialistas, por lo menos de USAER en el Distrito Federal, se desmembraron, se deshicieron. Antes había equipos de especialistas para atender a los niños según su condición, si era un problema físico, motor o psicológico, etcétera, o de audición o de ceguera. Esos equipos se deshicieron y lo que se hizo fue, al deshacerlos, enviarlos a mayor número de escuelas. En cierta forma se dijo que se amplió el personal para atender la inclusión porque ya no eran equipos de 5, sino era cada uno el que visitaba una escuela distinta. Pero eso hizo que muchos niños con necesidades educativas especiales no tuvieran al especialista que necesitaban a la mano. Entonces, la inclusión en la implementación, en el discurso estaba muy bien, pero en la implementación terminó siendo no negar la inscripción al niño que lo solicitaba a la escuela si había lugar en el salón, pero ya sin materiales especiales ni sin el especialista adecuado. Fue una tesis doctoral que dirigí, hecha por una profesora que trabajó en las unidades de USAER y que mucho tiempo trabajó en este equipo de 5 especialistas y que ahora tiene que trabajar ella sola atendiendo a niños con distintas capacidades diferentes. Entonces ya se imaginarán, bueno, una tesis doctoral, ¿no? Que la extensión que debe tener, el análisis que se debe hacer y cómo al final decimos, ya no hay política pública para la inclusión. Se desbarató, se deshizo. Lejos de fortalecer esos equipos, se desmembraron y junto con ellos su presupuesto y su metodología de trabajo, que ya tenía bastantes años funcionando. Y esa responsabilidad también al docente. Los docentes que no están capacitados para tratar a alumnos de capacidades diferentes. Entonces, bueno, aquí se trata de traer realidades, yo por eso lo he comentado. Sí, la escuela incluye alumnos con todo tipo de capacidades diferentes, físicas, psicomotrices, etcétera, pero los docentes somos los que no tenemos la noción de cómo adaptar la currícula para poder atender a ese tipo de alumnos. Sí, es muy cierto lo que dice. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar a tantas personas tan preparadas aquí, pero como dice ella, nosotros hablamos de realidades, de lo que nosotros tenemos que enfrentar. Yo pongo mi caso, la primaria del pueblo, de la comunidad donde yo vivo y laboro, tiene un equipo de USAER. O sea, muy bien, perfecto. El problema es que cuando esos niños brincan a secundaria, que es el nivel donde yo trabajo, nosotros no lo tenemos. Entonces, nosotros no podemos rechazar a ningún niño y nunca lo hemos hecho de ninguna manera. El problema es cómo nosotros nos enfrentamos a eso, cómo nosotros
sacamos adelante a esos niños, cómo en realidad el nivel de secundaria les va a ayudar a continuar con su superación si nosotros como docentes no tenemos la capacitación, el conocimiento para atender ese tipo de necesidades. Hemos pedido de muchas maneras que se nos apoye en ese sentido, incluso hemos pedido que se traslade el equipo de USAER a secundaria, pero como son escuelas pequeñas, entonces no se autorizan los recursos de personal para que vayan a nuestra escuela. Entonces, ojalá que ahora sí podamos tener acceso a ese tipo de servicios. Ahora, de apoyos, nosotros hemos buscado la manera, contratando personal externo como psicólogos, como pedagogos, especialistas que nos ayuden con ese tipo de casos, niños con problemas muy serios de lenguaje, niños con problemas de atención especial y la verdad sí nos sentimos así como que frustrados porque ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para sacarlo adelante? El tema de la inclusión y la equidad en la educación es un tema que se presta mucho a la retórica, que se presta mucho a discursos fáciles, digamos, y requiere realmente el desarrollo de herramientas muy concretas para hacer posible que el espacio educativo, que el aula, sea verdaderamente inclusiva. El problema de la inclusión en la escuela implica que realmente la escuela y los métodos pedagógicos en el aula se adaptan de manera tal que todos los estudiantes sean incorporados y sean motivados en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es válido tanto para aquellos estudiantes que tienen alguna discapacidad, como para aquellos estudiantes que tienen algún talento o algún, que se les llama con capacidades sobresalientes. Para esto los docentes pues tienen un gran reto y requieren mucho acompañamiento. También desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, pues hay experiencia, hay formas de apoyar a los docentes mediante herramientas, mediante capacitación y propuestas para generar un acompañamiento pertinente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se requiere una orientación muy focalizada para que se aproveche el conocimiento y la experiencia que está disponible a partir de diferentes instituciones intersectoriales que apoyan en estos temas desde la perspectiva de salud, de trabajo, incluso de economía. Pero todo esto requiere una transformación estructural del sistema educativo. Es un verdadero cambio cultural el lograr un aula realmente inclusiva y requiere recursos importantes que implican tener una incidencia en el cambio de la gestión escolar, en el seguimiento que hay dentro de la escuela y el acompañamiento a los docentes que ya mencionábamos, el cambio en la infraestructura de muchas escuelas, en la manera como se organiza el aula para hacerla más propicia para el aprendizaje colaborativo y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea en verdad más flexible y que los docentes pues puedan abrir más el aula a la participación de todos los estudiantes y también a la incidencia del propio contexto comunitario, que ese es un aspecto muy importante para retroalimentar las posibilidades de inclusión dentro de la escuela. Gracias. Luis Manuel. Gracias. Inclusión y equidad. Señores, aquí es donde entra la participación social. Aquí es donde debemos entrar hombro con hombro, padres de familia, maestros, personal administrativo, y queda la labor de más que nada de la participación social para acercarse a las autoridades educativas y generar los espacios suficientes para este tipo de personas. Sumando a lo que mi compañero comentó, cuando un niño en una situación especial llega a un aula, genera
una sensibilidad en los valores de sus compañeros. Y cuando un joven de alto rendimiento, como lo he visto en mi entidad federativa, en Jalisco, todos los jóvenes que participaron en Olimpiadas se encuentran ahorita en educación básica, secundaria. Cuando este tipo de jóvenes participan con sus compañeros, también los motivan. Entonces no le tengamos miedo a la participación y a la equidad. Más bien motivar a los padres de familia y a los directivos de nuestras escuelas para generar los espacios idóneos para este tipo de personas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Silvia. Muchas gracias. Bueno, creo que se pone en relieve algo de lo que es más visible y coincido en que habrá que hablar de políticas públicas desde que en la Constitución se establece como un derecho humano la educación de calidad. Y si decimos, bueno, es que ahí está, nosotros podemos apoyar, nos estamos alejando de la política pública y estamos dejando que sea el directivo o que sea el maestro quien se haga el responsable de las adecuaciones de la infraestructura de la escuela, del tipo de mobiliario que sea el adecuado, y estamos hablando solamente de materiales de mobiliario, de los docentes, de los compañeros, etcétera, porque es visible los niños con alguna discapacidad, pero a las escuelas llegan niños que hablan una lengua indígena, y también ellos tienen derecho a que se les incluya, porque es su derecho y ningún maestro va a tener ni siquiera el asomo de decirle que no puede ingresar a ese plantel o que no tiene derecho a hacerlo. Entonces creo que es importante hacer visible este tipo de situaciones que viven las escuelas, que viven las aulas, que viven los alumnos, que viven las familias, para relanzar una política pública de inclusión y de igualdad. Creo que la equidad nos quedaría corta porque tienen derecho igual que otros niños, los mismos derechos, entonces tienen que generárseles las mismas oportunidades. Y es cierto, mucha de la carga llega a los maestros, por algo se ha dicho que es la profesión más compleja, que toma decisiones cada minuto, porque aún con niños que no tengan discapacidad, aún con niños, entre comillas, que podríamos decir normales todos, aprenden de manera diferente. Entonces, cada quien tiene que buscar la empatía profesional de cómo aprende el que aprende para ver cómo enseña el que enseña. Hay una diversidad de estilos de aprendizaje que corresponde con una diversidad de estilos de enseñanza. Entonces, el maestro tiene que segmentar su grupo y no es homogéneo. Entonces, ojalá que este sea una llamada de atención, porque así como lo mencionaba ahorita la doctora Claudia, de suyo ya era insuficiente el servicio de USAER. Luego están los CAMPS, pero ¿a qué distancia le queda a las familias? Y pareciera ser que aquellos que tienen menores recursos, esas familias, se ven imposibilitados de hacer accesible la educación que requieren sus hijos porque tienen alguna discapacidad. Entonces, ojalá que este sea una llamada de atención, porque es el porcentaje de cobertura para los niños, por lo menos los de discapacidad, yo ya no hablo de las demás necesidades de inclusión, es mínima la cobertura y se les está privando de un derecho o se les está incluyendo simuladamente, porque en un grupo de 30 o de 35 alumnos y que se admitan con 3 discapacidades diferentes ahí, sin el apoyo de USAER, sin el apoyo de especialistas, ya el solo hecho de destinar tiempo a las adecuaciones curriculares, a generar materiales diferenciados y específicos para ellos y para los otros alumnos, creo que estamos hablando de que hay una ausencia de una atención pertinente para todos los niños, porque a donde le resto, por sumar a otra parte, también estoy privando de un derecho. Gracias. Beatriz. Bueno, creo que coincido y no repetiré lo que ya comentó la maestra Silvia, pero tendríamos que ir un poco más allá. Si algo puede ser poco equitativo, puede ser incluso el recurso que se destina de acuerdo a las características de cada entidad. A menudo las fórmulas que se dan para asignar o distribuir los presupuestos de entrada ya son inequitativos. Entonces, evidentemente a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones dispersas, a las que les cuesta más trabajo, tienen menos posibilidades de acceder a la educación. Y entonces ahí la brecha, en lugar de cerrarse, se va haciendo cada vez más profunda. Entonces, un tema, siguiendo el concepto de políticas públicas, tendría que atravesar por revisar los esquemas de financiamiento de la educación.
A menudo se cree que no es suficiente el presupuesto. Yo más bien pensaría y revisaría si el presupuesto está bien, diríamos, asignado, distribuido, etcétera. Y el otro tema es una realidad. A la población más vulnerable a menudo no tiene, ellos mismos por cuestiones culturales impiden el acceso, sobre todo de las niñas, a la educación. Es un tema gravísimo y no podemos decir que no nos corresponde. Es decir, la poca difusión o la no aceptación en ciertas comunidades de este tema de la posibilidad de que las niñas puedan entrar a la educación y está totalmente cancelada. Eso también tiene que ver y algo tenemos que hacer al respecto, no solo los que ya tenemos de manera visible, si no lo hacemos visible, no lo vamos a poder atender. Gracias. Cerramos con Claudia. Sí, respecto a la equidad, yo no encontré en el modelo educativo, en algún otro documento, ustedes me corregirán, que se hable de fondos compensatorios o de presupuesto compensatorio para las escuelas que tienen menos o que no tienen nada. Entonces, el modelo podrá quedar como un deber ser, algo normativo ideal que todos estamos de acuerdo, pero no va a poder implementarse en todas las escuelas de este país. Y tenemos que tomar en cuenta que para la cuestión de equidad, estamos en un país con un nivel de escolaridad promedio de 8º grado, donde es la única oportunidad de adquirir habilidades para ir al mercado laboral y para resolver problemas en la vida de distinta naturaleza. La educación que vamos a recibir en la educación básica es la única educación que muchos tienen, la gran mayoría en este país, y es de muy distinta calidad, dependiendo dónde viva uno. Son las expectativas que hay de salir con esas habilidades y competencias. Un poco lo mismo que pasa con el sector salud. Si un bebé nace hoy en Puebla, tiene 50% menos posibilidades de sobrevivir que si nace en Nuevo León, por ejemplo. Lo mismo, la misma desigualdad hay en el sistema educativo. Muchas gracias. Vamos a abordar el siguiente tema, que es la gobernanza del sistema educativo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le tenemos que hacer para ponernos de acuerdo y hacer que esto que estamos planteando sea una realidad? El modelo educativo requiere de un mayor cuidado en el trabajo de las autoridades federal y de los estados, y el establecimiento de reglas claras y pertinentes, la formación de cuadros y el financiamiento suficiente. Todo ello dentro del marco de diálogo respetuoso y responsable que se ha venido construyendo. La gobernanza considera también la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Poder Legislativo y la Administración de la Información a través del Sistema de Información y Gestión Educativa. ¿Quién quiere iniciar? Adelante, Emilio. Este tema de la gobernanza del sistema educativo abre la perspectiva del vínculo entre lo global y lo local en el funcionamiento del propio sistema, es decir, de cómo en las diferentes regiones que se establecen ahora a partir del modelo va a haber una retroalimentación y participación de los actores educativos locales en la perspectiva del gobierno federal. Sin embargo, creemos que sería muy importante esclarecer mejor cuáles van a ser los mecanismos para fomentar esta interlocución de lo local con lo global, porque finalmente en lo local hay actores educativos de gran relevancia que van desde presidentes municipales, regidores de educación, los propios integrantes de los consejos escolares de participación social en cada escuela, en cada comunidad, así como actores del sector productivo. Y todos ellos pues tienen una voz muy importante y una opinión muy importante por aportar en materia de la mejora de la calidad de la educación. También otro aspecto importante en términos de la gobernanza tiene que ver con el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que creemos que sería conveniente enfatizar los aspectos sistémicos que evalúa el instituto, que no solamente es la evaluación del desempeño docente, en la cual por cuestiones coyunturales se ha centrado la opinión pública y la perspectiva,
cuando hay muchos otros aspectos que también se evalúan y es importante fortalecer en esa perspectiva, como evaluaciones programáticas, evaluaciones curriculares, de contenidos, de métodos, etcétera. Bueno, en el sentido que yo estoy entendiendo la gobernanza, se refiere a relaciones de colaboración y cooperación entre los 3 ámbitos de gobierno con las escuelas, por ejemplo. No hay ninguna sanción si un Consejo Municipal de Participación Social no conoce a las escuelas que tiene a su alrededor. No hay ninguna sanción moral o legal en ningún lado del modelo si ese Consejo Municipal no conoce los planes de trabajo o a los directores de las escuelas que tiene a su alrededor. Es por eso que en muchos estados, en muchos municipios, pues no sesionan. El propio Consejo Nacional de Participación Social solo tiene por ley que sesionar 2 veces al año y no tenemos un sistema para trabajar en línea. Entonces todo eso de la gobernanza queda muy en el aire porque no hay ni los mecanismos, ni los medios, ni los incentivos, tanto positivos como negativos por no hacerlo, por no colaborar, no intercambiar ideas y no participar. Entonces, mientras no se pase esos vínculos estrechos de colaboración y cooperación para compartir conocimiento, compartir recursos, mejorar ambientes escolares, pues todo queda en un sistema como el tradicional, vertical, donde están muy aislados todos los actores del sistema y en realidad no funciona como sistema, ¿no? Dependiendo de la ubicación de cada quien, será lo que tenga acceso. Y entonces se amplía la brecha de la desigualdad de oportunidades. Entonces nos pasa como cuando la descentralización del 92, hubo pocas escuelas que pudieron aprovechar los mecanismos de la descentralización porque otras estaban en desventaja de recursos, de conocimiento, de distancia, incluso geográficamente, y la descentralización en realidad no cambió su situación en gran medida. Lo mismo puede ocurrir ahora. Bueno, un último comentario porque me voy a retirar, pero en otro foro tuvimos oportunidad de analizar con mucha, diría, objetividad y frialdad cómo vivimos las autoridades educativas locales la relación con la federación y con los municipios, y es muy complejo el tema. Es un tema que también pasa mucho por cuestiones que tienen que ver con de quién es la responsabilidad de que la educación se pueda llevar y se pueda conducir. Hoy parecería como que le regresamos a la federación, diríamos, cierta responsabilidad y los municipios tienen su propia dinámica, a menudo muy compleja, y tampoco hay una definición de cuál es el papel que van a jugar los municipios. Entonces sí me parece que aunque no está como parte de los alcances del modelo ni de la propuesta curricular, sí habría que poner ojo o habría que poner ahí alguna cintita amarilla, no, una tarjetita amarilla, a revisar esto del pacto federal, de ver de qué manera, diríamos, en qué instancias se puede llegar a una legislación en donde a menudo no porque lo diga una ley se va a cumplir, parecería que a veces al revés, 1, y 2, hay tantas leyes, tantos reglamentos, tantas normas, que lo único que hacen es que la gente prefiera evadirlas que cumplirlas. Entonces, sí habría que hacer una revisión de armonización jurídica en donde quede claro cuáles son los alcances de una y de otra autoridad y por supuesto, pues finalmente poniendo en el centro que todo esto van a ser como el telón de fondo donde vamos a, o se va a desarrollar todo este esfuerzo del modelo curricular. Muchas gracias. Silvia, adelante por favor. Creo que tiene que ver con esta preocupación de que las cosas sucedan, pero en el ámbito de quién está que sucedan. Lo más importante seguramente en estos diálogos es que nos quede claro qué queremos de la escuela, qué queremos de los maestros, qué esperamos de los directores, qué esperamos de los asesores técnico-pedagógicos, porque finalmente la gran preocupación es que se vuelva a dejar sola a la escuela con una responsabilidad sistémica mayor y que los resultados al final del momento en que se quiera hacer una visión de cómo vamos,
no sean los que tenemos todos la expectativa que esto pueda provocar para México y para generaciones de niños y de jóvenes. Esa es la gran preocupación. La gobernanza, enhorabuena, porque es ir horizontalizando y corresponsabilizando a todos, pero ojalá se precise, porque qué difícil es para un supervisor dar el acompañamiento pedagógico y estarse encargado de que se construya el aula, de que se repare aquello y de que gestione y que el presidente municipal atiende, que los escuche, y el maestro cuando tiene que hacer adecuaciones curriculares, no espérame porque es el momento en que la mamá tiene tiempo de platicar, porque dejo al grupo solo, hago los adecuados. Todo esto creo que si lo ordenamos y todos nos comprometemos a que hagamos lo que nos corresponde hacer bien hecho, funcionará el engranaje que se llama Sistema Educativo Nacional. Muchísimas gracias. En el mayor respeto a los tiempos disponibles, voy a plantear el tema 7 y entonces les doy la palabra. Este es el último tema que tendríamos por abordar y que ya ha estado latente en varias de las intervenciones y que tiene que ver con las condiciones para la gestión del currículo. Desde la SEP se proponen la autonomía curricular de las escuelas, el liderazgo educativo, la infraestructura y materiales y la participación de las familias. Entonces, Aida. Sí. Adelante, por favor. Sí, bueno, es nada más para concluir un poco en qué va a pasar con las escuelas, en qué va a pasar, no dejarla sola, como dice la maestra. Y yo creo que una de las cosas más importantes es no dejar que las cosas se centralicen, porque eso perjudica a los estados, sobre todo a los más lejanos. Y hablo por el caso de Baja California, igual por Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa. Son estados muy retirados y que a veces se toman decisiones desde aquí, en beneficio de o en perjuicio de, porque todo se centraliza. Entonces, eso viene a perjudicar de alguna manera el que se avance con los programas o con los proyectos o con las nuevas iniciativas o con todo lo que resulte en mejoras en el caso de la educación. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos número 1 que hay que corregir y darle autonomía a los estados para no tener que depender de más de, no sé qué tanta distancia hay de allá para acá, pero son 3 horas en avión, 3 horas y media en avión. Gracias. Adelante. Bueno, después de escucharlos a todos, que fue un placer verdaderamente, me queda claro 3 cosas, que entregar una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes no es responsabilidad única del maestro, como se ha venido señalando, y mi admiración para todos los maestros, porque trabajamos los padres muy cercanos a ellos y de verdad la carga administrativa, todo lo que les están pidiendo, sí, yo no sé a qué horas tienen su vida propia, ¿no? Personal. Nosotros como consejo, yo creo que una de las herramientas que podemos aportar es promocionar esa cultura de la participación social que mencionó muy atinadamente la maestra Silvia hace ratito en la primera reunión que tuvimos. El papel de la familia, que se delimite bien cuál es la facultad en los consejos de participación de los padres de familia, porque a veces se encuentra esa pugna de que estamos para pelear con el maestro o para criticarlo o para hacer señalamientos. Entonces sí falta, se habló aquí mucho de la capacitación que se requiere del docente, pero yo creo que los padres de familia también requieren que se les haga llegar la información, cuáles son sus facultades, cuáles son sus limitantes, qué es en lo que pueden aportar y sí promocionar esa cultura de la participación, porque no es solo responsabilidad ni del maestro ni de las autoridades, sino si queremos formar jóvenes con una educación integral, como se plantea en este modelo, que tiene ideas buenísimas, pero aquí, como ya lo mencionaron, que cada quien haga su parte, eso es lo importante. Entonces, sí, esa capacitación para poder formar esa educación integral en nuestros niños, se ha señalado que la educación no nada más se da en la escuela, por eso considero que esa información y esa motivación a la participación social de los padres de familia, pues es muy importante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre las condiciones? Ya un poco se mencionaba este asunto de todo lo que requiere
el poner en marcha estas estrategias. ¿Qué más tenemos que decir sobre lo que se necesita para que esto sea posible? Claudia y después Emilio. Bueno, respecto al liderazgo educativo, la verticalidad que siempre ha tenido el sistema educativo se repite, se mimetiza también dentro de las escuelas. Es decir, son pocas las escuelas que tienen un liderazgo distribuido, donde se permite que emerjan docentes, padres de familia, incluso como líderes de proyectos específicos. De hecho, como lo decíamos hace rato, tiene que ver con la gobernanza también. No hay ninguna sanción porque los consejos, por ejemplo, escolares de participación social existan solo en el papel, pero no funcionen. No hay un seguimiento de las agendas que deberían tener los consejos técnicos escolares, que a veces se desvían hacia lo administrativo. Entonces, como muchas cosas están funcionando solo en la formalidad y los tiempos de las escuelas son muy limitados, se encuentra más fácil replicar esta cuestión de la verticalidad. Entonces, muchas veces el plan de trabajo de la escuela lo hizo el director o lo hizo el director con un docente. Pocas veces es un plan participativo, incluyente pues de la comunidad escolar. Entonces, esta cuestión del liderazgo educativo falta mucho para poder ejercerla, no solo en la figura del director. Si uno lee las funciones que tiene un director, tanto en educación básica como en educación media superior, cualquiera se sentiría abrumado de tener que cumplir con todos esos atributos y competencias que tienen las normatividades de las funciones del director, y lo que pasa es que están entendiendo que las tienen que ejercer de manera individual y no distribuida, como sería lo ideal. Las comunidades escolares que tienen las mejores prácticas en el mundo tienen muchos líderes, no nada más uno. Entonces ahí veo un problema, que todavía se sigue asumiendo estos papeles de cada quien en esa verticalidad e individualidad. En este tema de la gestión de la currícula o del currículo, sería muy importante que los programas curriculares se vincularan de manera más concreta y más clara con la forma en que el docente va a ser evaluado, porque muchas veces, y esto creemos que ha sido parte de la problemática de la evaluación del desempeño docente como se ha venido manejando, los perfiles, parámetros e indicadores que forman parte de la rúbrica a través de la cual se lleva a cabo la evaluación, a veces no están tan claramente correlacionados con los programas curriculares, y esto genera en los docentes de manera natural mucha inquietud, mucha confusión, mucha ansiedad, incertidumbre, ciertamente. Entonces sería muy importante que haya mucho mayor congruencia entre ambos aspectos, entre esa rúbrica con la cual el docente va a ser evaluado y los programas curriculares propiamente dichos. Y también que los materiales educativos con los que se apoya a las escuelas y a los docentes no solo sean dirigidos a los docentes, sino también a los padres de familia. Es muy importante involucrar a la comunidad, a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esto también desde las organizaciones de la sociedad civil hay mucha experiencia y mucho valor agregado en términos de propuestas y materiales para las familias, para las comunidades, que pueden aprovecharse para fortalecer el modelo educativo, y que de esta forma los materiales también apoyen mejor de acuerdo con la gran diversidad de contextos a los que se enfrenta la escuela y el docente. Adelante, por favor. Gracias. Ahorita usted preguntaba qué hace falta, qué se necesita. Bueno, yo le diría, nosotros como docentes necesitamos que se nos capacite para dar los resultados que se esperan de acuerdo a esto. ¿Sí? Prepárenos, capacítenos, dennos las herramientas para nosotros enfrentar y lograr los objetivos que se proponen aquí. ¿Sí?
también necesitamos recursos económicos en nuestras escuelas para tener espacios de calidad. Necesitamos ser maestros de calidad, pero también necesitamos espacios de calidad. Escuelas que tengan resueltas todas las necesidades básicas. Ahorita que hablaban de equidad, yo todavía no entiendo y no entendemos, por ejemplo, en el área rural, por qué una escuela secundaria como la mía no puede tener un equipo de USAER, no puede tener un psicólogo o un orientador, o no puede tener una persona de laboratorio si tenemos un laboratorio, y la respuesta siempre es la misma, porque somos una escuela chiquita, pero nuestros alumnos tienen las mismas necesidades que los alumnos de una escuela grande. Entonces, también creo que sería necesario que cada quien supiera, todos los actores que intervienen en esto, padres de familia, todo mundo que sepa qué se espera, cuál es el papel que nos corresponde sacar adelante, ¿sí? No solo los maestros, ¿sí? Jamás hemos estado en contra de la evaluación. Como decía ahorita él, necesitamos saber, tener una rúbrica, bueno, exactamente qué se nos va a evaluar, ¿sí? Es cuanto. Silvia. Creo que tenemos la gran oportunidad de articular el sistema como sistema. Ese es lo más valioso que nos genera estas posibilidades de hablar del modelo, no solamente de la gestión del club, modelar todo el sistema, que es lo deseable. Y lo más importante, comunicar que esto es un proceso gradual y acumulativo, porque si la sociedad en su conjunto quisiera que mañana ya estuviera la calidad aquí abriendo la puerta porque ya pasó el modelo, porque ya está ahí, vamos a sentir nuevamente un desasosiego de que no está funcionando el sistema educativo, que no tenemos la calidad y que al compararnos pues nos sentimos mal, porque entonces todo el país asume que no está haciendo lo que debe, porque finalmente la educación, dijimos, es producto de un sistema, no solamente del trabajo de ciertas jornadas de trabajo escolar. Y retomo lo que decía, cuando hablamos de articular el sistema como tal, de todos sus elementos, habrá que articular la formación inicial, el desarrollo del currículum, las evaluaciones y la formación continua. Cada quien anda por su ruta y entonces no está siendo la evaluación la herramienta que permita incidir en todos los demás elementos para revisar si vamos en la ruta correcta, si estamos en la ruta del deber ser, o si hay que hacer ajustes, pues habría que reconocer que hay que hacerlo sistémicamente y no solamente que uno de los actores haga un ajuste, porque no es un asunto de uno, sino mover en el mismo sentido y bajo los ritmos que cada quien requiere, depende de cómo esté su situación en el contexto que hoy requiere México, para hacer del sistema educativo ese punto de apoyo, esa plataforma que requieren absolutamente todos los temas estratégicos para el desarrollo de este país, para la calidad de vida de los habitantes, para hablar en concreto y no en abstracto de México. Muchísimas gracias. Bueno, pues la maestra Silvia nos ha hecho un buen cierre, me parece que capta varias de las ideas que se han trabajado en la mesa. ¿Alguien más quiere tener una intervención adicional? ¿Alguien más tiene algún otro pendiente? Bueno, de cualquier manera, Aida, por favor. Sí, gracias. Me queda más que agradecer muchísimo, fue algo muy productivo, que tengo mucho que ir ahora sí, tengo mucha tarea que hacer, y sobre todo en las reuniones del Consejo Municipal, ¿verdad? Comentarle a mis compañeros consejeros y en el Consejo Estatal, ¿verdad?, lo que está sucediendo, lo que vimos, todo el provecho que nos llevamos cada uno para ahora sí que reproducirlo, ¿verdad?, tanto en el municipio como en el estado, y de alguna manera motivarlos a que, sobre todo a los padres de familia, tengo padres de familia muy inquietos, y andan traen a la carrera al alcalde y todo, ¿no? Entonces, me gusta porque arreglan la escuela, participan, pero a ellos les falta una motivación y se han quejado mucho del sistema educativo. Entonces, a veces digo, pues tengan paciencia, ya habrá manera de que se escuche. Sí, pero muchos de nosotros ya vamos hacia afuera y los que vienen, por ejemplo, ahora el presidente del Comité Municipal de Participación Social
en la educación en el municipio, en los municipios de Baja California, lo van a elegir los alcaldes electos. O sea, lo van a designar por designación. Tú vas a hacer porque a mí me conviene que tú seas. Yo, por ejemplo, yo salgo ahorita en noviembre, salgo como consejera municipal, me quedo en el estatal, pero le dije yo al personal del sistema educativo, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo es la elección? Le digo, ¿verdad? Para que invitar a los padres de familia que participen. No, dice, no señora, va a ser de designación. Y eso me lo dijeron en participación social en la educación. Y, caray, me quedé entonces. Si el alcalde que va a entrar ni siquiera sabe lo que es la participación social. El que está ahorita sí sabe, está muy, y apoya muchísimo a la participación social, porque él es maestro en educación especial. Entonces, es maestro jubilado y es alcalde, y apoya muchísimo porque él tiene antes que nada es maestro, ¿no? Entonces, y digo, ¿y qué va a pasar ahora con el que van a designarlo? Entonces, dices, caray, ¿de qué sirve todos los avances? Y ahí vas para atrás. Entonces, yo creo que eso sí, yo voy a tratar, obviamente que estaba comentando que quería los audios, quería todo lo que nos llevamos de aquí. ¿Por qué? Porque sí lo voy a pasar. Y es una de las cosas que voy a empujar, que ojalá sea un padre de familia que trabaja, que está empujando, que le gusta la participación social, a quien tengan que poner. Y no a alguien que venga nada más porque se va a sentar y va a firmar y bye. Y hay que se encarguen los demás. No, y se los comento porque a mí sí me parece grave. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Perdón, Aida. Lo que sí es importante comentarles es que todas sus observaciones quedan capturadas, absolutamente todo es sistematizado y va a ser tomado en cuenta. A nombre de la Secretaría de Educación Pública quiero agradecerles a todas y toda su participación y reiterarles la invitación a que participen en la consulta que está abierta en la página electrónica. La dirección es www.gov.mx/modelo educativo 2016, donde si tienen algún otro aspecto en el que quieren colaborar, por favor, siéntanse con toda la libertad de participar ustedes, agregar sus ideas e invitar a todas las personas que estén interesadas en participar con sus opiniones, con lo que tengan que agregar. Por mi parte es todo un gusto colaborar con todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes.